Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Duque Roquero. Para hablar sobre la constitucionalidad de la decisión de ocupar 2 cargos de elección, conocemos el caso de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas y también senador, quien ha recibido, por cierto, el repudio de la ciudadanía de aquel estado y críticas de muchos columnistas y caricaturistas por haber modificado la constitución de su estado. Tenemos vía telefónica al abogado y académico Roberto Duque Roquero, académico de nuestra máxima casa de estudios, quien nos brindará este comentario editorial de cada semana. Adelante, Roberto. Buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días, Maru. El caso de Manuel Velasco, que es pues simultáneamente gobernador y senador, cosa que prohíbe la Constitución de manera pues más clara imposible, es uno de los desplantes, pues en mi modo de ver, más ostensibles y cínicos en las que distintas autoridades legislativas violan la legislación, ¿no? O sea, quienes están encargados de hacer el derecho, pues son los primeros en infringirlo. Pues esto no es nuevo, naturalmente, pero es una pésima noticia para el Estado de Derecho, y especialmente que era el inicio de la legislatura, pues digamos fundante, por decirlo de alguna manera, pues de la proclamada Cuarta Transformación, ¿no? Tan pronto habían iniciado el 1 de septiembre los legisladores con esta mayoría pues muy importante de Morena tras los resultados electorales, pues el 4 de septiembre justamente viene esta grandísima violación a la Constitución. La historia empezó, como bien lo señalabas, Manuel, con el Congreso local de Chiapas hace un par de semanas, un poquito más de 2 semanas, en donde ese Congreso hizo una serie de modificaciones a la Constitución del Estado de Chiapas para permitirle a Manuel Velasco volver a desempeñar el cargo de gobernador. Esas modificaciones a la Constitución de Chiapas son inconstitucionales claramente en cuanto a que infringen pues la Constitución del país. Pero después los propios legisladores federales son los que incurrieron en esto, los senadores en particular, porque cuando solicita licencia Manuel Velasco al cargo de senador, esa licencia era improcedente de manera muy clara, porque su otorgamiento viola el artículo 125 de la Constitución de nuestro país. Entonces, esta historia, una vez más, nos demuestra que las cosas, pues, siguen haciéndose, pues, como lamentablemente ya estábamos acostumbrados, es decir, en donde la política avasalla al derecho y a las disposiciones que expresamente obligan a conducirse de cierta manera a las autoridades del Estado. Estado de Derecho significa sujeción de las autoridades a las reglas, y creo que los primeros obligados en acatarlas pues son los encargados en un país pues de hacer el derecho, que es desde luego el poder legislativo. La repercusión que tenemos, en efecto, es que hay un individuo que desempeña 2 cargos, uno federal y uno local, ambos de elección, que es lo que está prohibido, y claro, con una componenda de carácter político en donde un partido, en este caso Morena, pues se hace de una mayoría que no derivó de los resultados electorales, de la voluntad del electorado, es decir, no en ese grado. Sí tiene desde luego una mayoría muy amplia Morena, pero ahora con estos legisladores del Verde que se pasan al grupo parlamentario de Morena en la Cámara, pues tenemos
tenemos también un fraude a la ley, porque también la Constitución señala los límites de sobrerepresentación que deben tener pues cualquier partido político, y con esto se está burlando el artículo 54 de la Constitución. Y claro, pues con estos legisladores del Verde, estos legisladores mutantes, pues ya tiene Morena una mayoría superior al tope de sobrerepresentación, y que le permite pues tener una serie de ventajas y posiciones dentro de la propia Cámara, con repercusiones pues principalmente presupuestales, ¿no es cierto? Así es que pues nada nuevo bajo el sol, sigue comportándose la clase política, en mi parecer, Maru, Manuel, no de mejor manera, no de peor manera, se siguen comportando exactamente igual en el inicio de esta pues proclamada cuarta transformación con la nueva legislatura. Así es que en términos de Estado de Derecho, pues el cambio no parece estar ocurriendo. Ese es mi comentario para Radio Educación esta mañana, Maru y Manuel. Hasta pronto, Roberto Duque Roquero, gracias por este comentario. Feliz semana. Hasta pronto. Hasta luego.